¿Y si el don que has pedido toda tu vida fuera precisamente el don que más miedo le da al enemigo? Detente un momento. Cierra los ojos si puedes, respira profundo y permítete escuchar lo que estoy a punto de revelarte, porque lo que aprenderás en los próximos minutos podría cambiar para siempre la manera en que entiendes quién eres en el Espíritu y lo que Dios ha puesto en ti desde antes de que nacieras. Hay momentos en la vida de una persona en los que el cielo se abre justo sobre su cabeza y lo que cae no son respuestas inmediatas, sino algo mucho más valioso: claridad. Esa claridad sobre el propósito, sobre la identidad espiritual, sobre el porqué de tanto dolor y tanto camino. Y yo creo, con toda la convicción de mi corazón, que este es uno de esos momentos para ti. Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a enseñar con honestidad, algo que la Biblia describe, que los apóstoles experimentaron, que los profetas temieron y que los demonios reconocen antes de que tú mismo lo descubras. Vamos a hablar de las señales del don más peligroso de todos, el don de la unción profética de Dios actuando en una vida rendida completamente a Él. Un don que no hace ruido al llegar, pero que sacude todo lo que toca. Un don que no se anuncia en voz alta, pero que el mundo espiritual reconoce de inmediato. Un don que ha estado operando en ti quizás por años, sin que nadie te lo haya explicado. Muchos creyentes han orado por años pidiendo poder, pidiendo señales, pidiendo que Dios los use. Y sin saberlo, ya han sido escogidos, ya han sido ungidos. Pero como nadie les ha explicado con claridad cuáles son las marcas espirituales de ese don, lo han ignorado, lo han apagado, o peor aún, lo han confundido con debilidad, con locura, con sensibilidad extrema, con ser demasiado espiritual. Hoy eso termina. Hoy el Espíritu Santo va a encender una luz sobre lo que ha estado en ti todo este tiempo. Quiero que sepas que existe un poder que no depende de tu educación, de tu posición social, de tu edad, ni de cuánto tiempo llevas en la fe. Es un poder que Dios activa en personas que han sido forjadas por el fuego del sufrimiento, que han llorado en la oscuridad sin dejar de creer, que han sido incomprendidas, rechazadas, y aún así han seguido de pie. Personas que llevan algo en su interior que el mundo no puede explicar, que la ciencia alcanza apenas a rozar, que solo el Espíritu Santo puede revelar completamente. ¿Eres tú esa persona? Entonces presta atención, porque este mensaje fue preparado para ti. En los minutos que siguen, vamos a explorar 8 señales bíblicas, 8 marcas que el Espíritu Santo imprime en los portadores de este don. Cada una de ellas está respaldada por la palabra de Dios, y cada una te hablará directo al corazón. Al finalizar, tendrás claridad sobre algo que quizás has sentido toda tu vida sin poder ponerle nombre. Esa sensación de que eres diferente, de que percibes cosas que otros no perciben, de que llevas algo en tu interior que aún no has podido comprender completamente. Al finalizar, muchos que dudaban de su llamado van a decir: Señor, ahora entiendo por qué fui diseñado de esta manera. Este canal es un espacio de encuentro espiritual para miles de personas que no tienen una iglesia cerca, que atraviesan desiertos en silencio, que necesitan escuchar la voz de Dios a través de alguien dispuesto a hablarles con verdad y amor. Si estás aquí hoy, no es casualidad. El Espíritu Santo te trajo hasta este video. Quizás lo encontraste mientras scrolleabas distraído, quizás alguien te lo compartió, quizás simplemente apareció en tu pantalla. No importa cómo llegaste, importa que estás aquí. Y Dios ya sabía que estarías. Antes de comenzar, quiero pedirte algo especial. Si sientes que Dios puede estar hablándote a través de este canal, escribe ahora mismo en los comentarios la frase "Paz del Señor". Esa frase es nuestra forma de decir: estoy aquí,
estoy listo para recibir. Muchos hermanos de distintos países, distintos usos horarios, distintas circunstancias escriben esa frase antes de cada estudio. Es nuestra comunidad en el Espíritu, una comunidad que no se reúne en un edificio, sino en el corazón. Sé parte de ella hoy, y si aún no te has suscrito, este es el momento. Suscribirte no es solo un clic, es decirle a Dios, quiero seguir creciendo. Es abrir una puerta para que el fuego de su palabra siga llegando a tu vida. Dale a me gusta si ya sientes que este mensaje es para ti, porque ese pequeño gesto ayuda a que este fuego llegue a más corazones que lo necesitan. Porque muchos de los que ven este canal no tienen una iglesia a la cual asistir, no tienen un pastor que los llame, no tienen a quien pedirle una palabra de aliento en la madrugada. Este canal es, para muchos de ellos, el único espacio sagrado que tienen. Y tú puedes ayudar a mantenerlo vivo con tu participación. Y ahora, el estudio comienza. El peso que nadie quiere cargar. El llamado de Jeremías. Hay personas que nacen con una carga que no pidieron. Una carga que no se puede depositar sobre una mesa ni guardar en una maleta. Es una carga espiritual, invisible para los demás, pero absolutamente real para quien la lleva. Si alguna vez has sentido que cargas con algo que no sabes explicar, que sientes el dolor de otros como si fuera tuyo, que el estado del mundo te pesa de una manera que la mayoría no comprende, entonces lo que estás a punto de escuchar te va a sacudir desde adentro. El profeta Jeremías fue uno de los hombres más incomprendidos de toda la historia bíblica. Dios lo llamó antes de que naciera, antes de que pudiera elegir, antes de que tuviera voz para protestar. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Esas palabras son una de las declaraciones más sobrecogedoras de toda la Escritura. Dios no estaba reaccionando ante la vida de Jeremías. Dios estaba diseñándola desde antes del principio, no desde el día del nacimiento, no desde la concepción, desde antes. Desde la eternidad misma, el nombre de Jeremías estaba escrito en el corazón de Dios con un propósito específico, inapelable, irreversible. Y Jeremías lo sintió en los huesos. Lo sintió cuando nadie lo creía. Lo sintió cuando sus propios familiares lo traicionaron. Lo sintió cuando fue arrojado a una cisterna por predicar la verdad. Lo sintió cuando lloró tanto que sus ojos se secaron. Jeremías es el profeta de los lamentos, el profeta de las lágrimas, el profeta que una vez dijo que no iba a hablar más en el nombre del Señor, pero que no pudo callar porque la palabra de Dios era en sus huesos como un fuego ardiente y estaba harto de reprimirlo. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Piensa en eso, un hombre que intenta callar a Dios dentro de sí mismo y no puede, porque el don no pide permiso para arder. ¿Entiendes lo que eso significa? El don no es cómodo. El don más peligroso de todos no es el que te lleva directo al escenario, ni el que te coloca frente a las multitudes con aplausos. El don verdadero, el don ungido, es el que te quema por dentro cuando intentas callarlo. Es el que te despierta a las 3 de la madrugada con una carga que no puedes explicar. Es el que te hace llorar sin saber exactamente por qué, porque tu espíritu está percibiendo algo que tu mente aún no ha procesado. Es el que te hace sentir radicalmente diferente en espacios donde todos los demás parecen completamente tranquilos. La neurociencia moderna ha comprobado que existen personas con una capacidad extraordinaria para la empatía emocional, una sensibilidad neurológica que les permite percibir el estado emocional de los demás con una precisión sorprendente.
Los científicos lo llaman alta sensibilidad procesual y los estudios sugieren que aproximadamente un 20% de la población humana nace con esta característica neurológica. Estas personas se fatigan más fácilmente en ambientes sociales cargados, lloran con más facilidad, se afectan profundamente por las injusticias del mundo, tienen sueños más vívidos y sienten una conexión más intensa con todo lo que les rodea. Pero antes de que la ciencia le pusiera ese nombre, Dios ya lo había diseñado con un propósito espiritual. Los profetas bíblicos no solo sentían con el corazón, sentían con el espíritu, y esa capacidad de sentir era la puerta por la que Dios vertía sus mensajes. Si eres de las personas que siente demasiado, que llora con facilidad, que carga el peso de los demás, que tiene sueños intensos, que percibe la atmósfera espiritual de un lugar apenas al entrar, que en reuniones donde todo está bien, tú percibes una tensión que nadie quiere nombrar, no estás roto. No estás demasiado sensible, estás ungido, estás diseñado para cargar lo que otros no pueden. Y esa es la primera señal del don más peligroso de todos. El peso que no se puede soltar, la carga que arde, el fuego que consume pero no destruye. Jeremías sobrevivió al rechazo, a la traición, a la soledad del llamado. Sobrevivió a ser lanzado a una cisterna llena de lodo por sus propios compatriotas. Sobrevivió a ver cómo su ciudad amada era destruida y llevada al exilio. Y sus palabras siguen resonando miles de años después, porque lo que es de Dios no puede ser silenciado. Lo que Dios pone en ti, ni el tiempo, ni el dolor, ni el abandono de los hombres puede apagarlo. Cada temporada de incomprensión que has vivido, cada vez que alguien miró tu sensibilidad como una debilidad, cada vez que quisiste apagar el fuego que arde en ti, solo lo estaba comprimiendo para que cuando saliera con más potencia. Esa es tu promesa hoy. La noche oscura del alma, el desierto como escuela del espíritu. Nadie habla de esto con suficiente honestidad. Nadie. Porque no hay forma de romantizarlo completamente. El desierto duele, la temporada de silencio duele. Los años en los que el cielo parece cerrado, en los que las oraciones parecen rebotar en las paredes, en los que Dios parece ausente a pesar de que tú sigues ahí, de rodillas, con la Biblia abierta, llorando su nombre en la oscuridad. Esa temporada es real. Y es parte del proceso del don más peligroso de todos. No es la excepción, es la regla. Todos los que han sido profundamente ungidos han pasado por su propio desierto. Y el desierto no miente sobre lo que hay en el corazón de una persona. El apóstol Pablo, antes de convertirse en el instrumento más poderoso del Nuevo Testamento, pasó 3 años en Arabia. 3 años. No en seminarios, no en conferencias, no en el templo recibiendo instrucción de hombres, en el desierto, solo con Dios. Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. 3 años de silencio preparatorio antes de que comenzara la misión pública que sacudiría al mundo conocido. 3 años en los que no hubo ministerio visible, no hubo plataforma, no hubo validación humana, solo la fragua del Espíritu forjando al hombre que después iba a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Por qué el desierto? Porque en el desierto no hay distracciones. En el desierto no hay aplausos que nutran el ego. En el desierto no hay multitudes que te confirmen ni mentores que te validen. Solo estás tú y Dios. Y es en ese espacio vacío donde Él puede llenarte de una manera que el ruido del mundo nunca permitiría. El desierto no es un castigo. El desierto es el aula más avanzada de la Universidad del Espíritu.
Es donde la fe superficial muere para que la fe profunda nazca. Es donde los conceptos religiosos que heredaste de otros se derrumban para que la revelación personal de Dios se establezca. Es donde aprendes no solo sobre Dios, sino a Dios. Jesús mismo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por ese mismo Espíritu al desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1. No fue porque fallara, no fue porque pecara, fue porque estaba a punto de comenzar el ministerio más importante de la historia humana, y antes de enfrentar al mundo, tenía que enfrentar al diablo en completa soledad. 40 días, sin comida, sin compañía humana, solo la palabra como escudo. Y salió de allí con poder. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas capítulo 4, versículo 14. El desierto no lo debilitó, lo equipó. Lo que entró al desierto como el Hijo de Dios, que aún no había comenzado su ministerio público, salió como el ungido de Dios, a quien los demonios obedecían y los enfermos buscaban. Las personas que llevan el don más peligroso de todos son enviadas al desierto repetidamente, no una vez, varias veces. Cada nuevo nivel de unción viene precedido por una nueva temporada de vaciamiento, porque Dios no puede llenar un recipiente que ya está lleno de sí mismo. Tiene que vaciarlo primero. Y ese proceso de vaciamiento se siente como pérdida, como fracaso, como abandono. Se siente como si todo lo que construiste estuviera cayendo. Pero es exactamente lo opuesto. Es preparación divina para contener algo que el recipiente anterior no habría podido cargar. La ciencia del aprendizaje profundo nos dice que el cerebro consolida el conocimiento más profundo no durante los momentos de actividad intensa, sino durante los períodos de descanso y quietud. Es en el silencio donde el sistema nervioso consolida los aprendizajes, donde las conexiones neuronales más importantes se fortalecen, donde la sabiduría se asienta. Espiritualmente hablando, Dios ha diseñado los mismos principios en el alma humana. Es en el silencio del desierto donde las revelaciones más profundas se consolidan en el espíritu. Lo que Él habló en los momentos de sequía es lo que sale convertido en fuego cuando el tiempo de la manifestación llega. El desierto no produce siervos vacíos. Produce siervos llenos de lo que no se puede imitar ni fabricar. Si estás en el desierto hoy, si llevas meses o años preguntándote por qué el cielo parece callado, si te has sentido solo e incomprendido en tu caminar, si las puertas que deberían abrirse permanecen cerradas y los recursos que necesitas no llegan, si tu entorno no comprende la profundidad de lo que sientes ni la urgencia de lo que Dios ha puesto en tu corazón, esta es la palabra que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. No estás olvidado, estás siendo preparado. El desierto no es el final de tu historia, es el comienzo del capítulo más poderoso que aún está por ser escrito. Y lo que salga de este desierto, nadie lo va a poder negar. Cuando Dios habla en sueños, la dimensión onírica del don, hay un mundo paralelo al que muy pocos prestan atención, un espacio donde las barreras racionales se disuelven, donde el ego deja de interferir, donde el espíritu queda expuesto en toda su vulnerabilidad ante la presencia de Dios. Ese espacio es el sueño. Y para quienes llevan el don más peligroso de todos, los sueños no son simplemente el residuo caótico de un cerebro en reposo. Son cartas, son mensajes, son revelaciones veladas en lenguaje simbólico que el Espíritu Santo coloca en el espíritu del creyente mientras el cuerpo descansa. Son el correo celestial que llega en la hora más silenciosa del día. La Biblia está llena de sueños que cambiaron el curso de la historia.
José, el hijo de Jacob, no comenzó su historia de destino en el palacio del faraón. Comenzó en su cama a los 17 años, con 2 sueños que encendieron la envidia de sus hermanos y que años después resultaron ser el mapa exacto del plan de Dios para una nación entera. Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Esos sueños le costaron la esclavitud, la prisión y el rechazo de su familia, pero también le abrieron la puerta al trono. Y lo que más asombra no es solo que los sueños se cumplieron, sino que José los guardó en su corazón durante 13 años de tinieblas antes de ver su cumplimiento. 13 años cargando un sueño sin rendirse. Eso es fe en el don. ¿Cuántas veces has tenido sueños tan vívidos, tan cargados de emoción y de significado, que al despertar sentiste que habías estado en otro lugar? ¿Cuántas veces soñaste con personas y días después supiste de ellas? ¿Cuántas veces te despertaste con una certeza en el pecho que no podías explicar racionalmente, pero que tu espíritu reconocía como verdad? ¿Cuántas veces viste en sueños situaciones que después ocurrieron tal y como las viste? Esas no son coincidencias. Esas son señales. El Espíritu Santo no desperdicia recursos. Si algo se repite en tus sueños, si ciertas imágenes vuelven una y otra vez, si en sueños escuchas tu nombre o una voz específica, es porque hay un mensaje que el cielo quiere que recibas. Dios mismo declaró este principio en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. El Espíritu Santo prometió hablar en sueños en los últimos tiempos. No como algo marginal o secundario, sino como una de las manifestaciones principales de su presencia entre el pueblo de Dios. Esta profecía de Joel fue citada por Pedro el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18, señalando que ese derramamiento del Espíritu ya había comenzado. Y si comenzó, sigue. Y si sigue, entonces lo que estás experimentando en tus sueños no es imaginación, es el Espíritu derramándose sobre ti. La neurociencia del sueño nos revela algo fascinante. Durante la fase REM, el cerebro desactiva la corteza prefrontal, que es el asiento del razonamiento lógico y el control consciente, mientras que activa profundamente el sistema límbico, relacionado con las emociones, la memoria y la percepción simbólica. En términos simples, durante el sueño, la mente racional se apaga y lo más profundo de la persona queda expuesto. Los filtros que durante el día bloquean ciertas percepciones desaparecen por completo. Para el creyente ungido, ese espacio de vulnerabilidad es el canal perfecto por el que el Espíritu Santo imprime mensajes que el ruido del día no habría permitido escuchar. No es casualidad que tantas revelaciones bíblicas llegaron en el sueño. Dios lo diseñó así. Si eres alguien que sueña con intensidad, que recuerda sus sueños con claridad, que ha tenido sueños que se cumplieron, que en ocasiones despierta con palabras en la boca o imágenes tan nítidas que parecen memorias de algo real que viviste, no descartes eso. No lo llames simplemente un sueño. Comienza a registrarlo. Compra un cuaderno y colócalo junto a tu cama. Al despertar, antes de que el día llene tu mente de ruido, escribe lo que viste. Pídele al Espíritu Santo que te dé interpretación, porque lo que Dios habla en la noche es para que lo declares en el día, y lo que el cielo ha estado hablándote mientras dormías podría ser exactamente la dirección que has estado buscando en oración durante tanto tiempo. El rechazo como marca divina. La historia de Esteban. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a caminar más cerca de Dios, que a medida que te acercas a Él,
muchas personas se alejarán de ti, no por enemistad, no siempre por maldad, sino porque la luz que crece en ti comienza a incomodar a quienes prefieren la oscuridad. La luz no tiene que hacer nada ofensivo para molestar a quienes viven en la penumbra, solo tiene que brillar. Y el rechazo que sientes en esos momentos no es señal de que estás fallando, es señal de que estás avanzando hacia algo que la comodidad nunca habría podido darte. Esteban no era uno de los 12 apóstoles originales, era diácono, un hombre que servía mesas. Un hombre que había sido elegido para administrar la distribución de alimentos entre las viudas de la iglesia primitiva. Y sin embargo, Hechos capítulo 6, versículo 8, nos dice algo extraordinario. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa que alguien elegido para servir mesas termina haciendo señales y maravillas? Pasa porque el don no está atado al título ni al cargo. El don está atado a la rendición, a la disponibilidad, a la humildad de decir: Señor, lo que necesites que yo sea, lo seré. Donde me pongas, brillaré para ti. Y Esteban estaba completamente rendido. Tan rendido que cuando lo llevaron ante el concilio para juzgarlo, la Biblia dice que todos los que estaban sentados en el concilio miraron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos capítulo 6, versículo 15. ¿Puedes imaginar eso? Un hombre acusado injustamente, rodeado de sus enemigos, a punto de ser condenado a muerte, y su rostro irradia paz sobrenatural. No entró a defenderse con argumentos humanos, entró a predicar con calma sobrenatural, con una certeza que no venía del hombre, con una unción que el rechazo no había podido quebrar, sino todo lo contrario, había purificado hasta dejar solo lo esencial, lo eterno, lo que realmente importaba. Lo apedrearon, lo mataron. Y sus últimas palabras, pronunciadas mientras las piedras caían sobre su cuerpo, fueron: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Esas palabras no son de un hombre que perdió. Esas palabras son de un hombre que ganó la batalla más importante, la del corazón. Y entre los que miraban aquella escena estaba un joven llamado Saulo de Tarso, que guardaba las ropas de los que apedreaban. Y la semilla del testimonio de Esteban cayó en ese corazón, y años después, ese mismo Saulo se convertiría en Pablo, el más grande misionero de la historia de la Iglesia. El rechazo de Esteban sembró la conversión de Pablo. Nunca sabes qué está sembrando tu sufrimiento. ¿Has sido rechazado por hablar la verdad? ¿Te han llamado fanático, extremista, demasiado espiritual, exagerado, raro? ¿Has perdido amistades, relaciones familiares, oportunidades laborales por negarte a comprometer tu fe, por mantener una convicción que otros no comparten, por seguir creyendo cuando todos los que te rodeaban ya dejaron de creer? Entonces, escucha bien lo que voy a decirte. Estás siguiendo los pasos de los que fueron llamados por Dios para algo que el mundo no estaba preparado para recibir. El rechazo de los hombres muchas veces es la confirmación del llamado de Dios. No siempre, pero sí muchas veces. Los estudios sobre cohesión social y pertenencia grupal muestran que los individuos con valores o percepciones significativamente diferentes a los del grupo tienden a experimentar exclusión social automática. El cerebro humano, por diseño evolutivo, tiende a aislar lo que percibe como diferente. Pero en el reino de Dios, la diferencia no es una debilidad. Es la marca de un diseño superior. Dios nunca llama a los que encajan perfectamente en el molde del mundo. Llama a los que fueron moldeados para romperlo, para ampliarlo, para mostrarle al mundo que hay una realidad más grande y más poderosa que todo lo que el ojo puede ver.
Si el rechazo ha sido una constante en tu vida, si sientes que nunca terminas de pertenecer completamente, si tu corazón es demasiado grande para los espacios pequeños que el mundo te ha ofrecido, no lo veas como condena, véalo como señal. Porque Esteban tampoco encajaba y su legado vive hasta hoy, la intercesión que sangra, el modelo de Moisés en el monte. Existen personas que oran de una manera que otros no comprenden. No es una oración de lista de pedidos. No es un ritual de palabras repetidas en voz alta para que los demás escuchen y admiren la elocuencia espiritual del que ora. Es una oración que duele. Una oración que nace de las entrañas, que sale cargada de llanto, que permanece horas y horas en la presencia de Dios sin importar el costo físico ni el costo emocional. Es la intercesión genuina y es una de las marcas más claras del don más peligroso de todos, porque implica cargar en el espíritu lo que pertenece a otro. Sentir lo que otra persona no puede sentir por sí misma. Pagar en oración el precio que nadie más está dispuesto a pagar. Moisés conocía ese dolor. Cuando el pueblo de Israel pecó gravemente con el becerro de oro en el desierto, Dios le dijo a Moisés que los destruiría y haría de él una nación grande. Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10. La mayoría de nosotros, honestamente, si nos ponemos en ese lugar, hubiera dicho: «Está bien, Señor». Ellos mismos buscaron esto. Pero Moisés hizo lo contrario. Intercedió, con todo su ser, con su nombre en juego. Y Moisés oró a Jehová su Dios y dijo: «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo?». Versículo 11. Y luego llegó a un punto de intercesión tan profundo, tan radical, tan absolutamente desinteresado, que dijo algo que estremece hasta el día de hoy: «Que los perdonas, y si no, bórrame del libro que has escrito». Versículo 32. Eso no es oración ordinaria. Eso es intercesión que sangra. Eso es ponerse en la brecha entre el pueblo y la ira de Dios, con el propio nombre, el propio destino eterno en juego. Eso es lo que Ezequiel capítulo 22, versículo 30 llama pararse en la brecha, ese espacio vacío y peligroso entre la misericordia de Dios y el pecado del hombre, donde solo el intercesor osado se atreve a entrar. Y el Señor escuchó a Moisés, no porque Moisés fuera más justo que el pueblo, sino porque la intercesión genuina tiene un peso espiritual que mueve el corazón de Dios de maneras que la petición egoísta nunca podría. Las personas ungidas con el don profético no solo reciben mensajes de Dios para otros, también cargan los pecados y los dolores de otros en oración. Son los intercesores. Los que se levantan a las 2 de la madrugada sin saber exactamente por quién orar, pero sintiendo una urgencia que no pueden ignorar, una presión en el pecho que no cede hasta que rodillas en tierra, con el rostro sobre el suelo, algo se libera. Los que lloran sin saber la causa exacta de sus lágrimas, porque su espíritu está en intercesión por algo que su mente aún no conoce. Los que no pueden pasar frente a ciertas personas sin sentir una carga por ellas, un impulso irresistible de cubrirlas con oración, de declarar sobre ellas algo que el cielo quiere que sea dicho. La investigación sobre estados meditativos profundos ha revelado que durante la oración contemplativa intensa, el cuerpo experimenta cambios fisiológicos medibles. La frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial se regula y se activan regiones del cerebro asociadas con la compasión y la integración social. Pero más allá de lo que la biología puede medir, la Biblia nos revela que la intercesión genuina es una participación real en el ministerio eterno de Cristo, quien vive siempre para interceder por nosotros a la diestra del Padre. Hebreos capítulo 7,
versículo 25. Los verdaderos intercesores no están haciendo algo extravagante o emocional o religiosamente exagerado. Están haciendo lo que Jesús mismo hace en este momento, en el lugar santísimo del cielo, por cada uno de nosotros. Si eres alguien que ora así, que lleva cargas que no son tuyas, que intercede por personas que ni siquiera te lo han pedido, que siente en su pecho el peso de situaciones que Dios te ha puesto en el corazón sin que nadie te lo haya contado, que en ocasiones se levanta de la oración sin poder explicar bien qué pasó, pero sintiendo que algo se movió en el cielo. Esa es una marca sagrada en tu vida. No la apagues, no la racionalices, no la compares con nadie. El mundo necesita urgentemente personas dispuestas a pararse en la brecha, a cargar la carga de la intercesión, a pagar el precio de la oración que mueve el cielo. Y tú puedes ser una de ellas. Hoy, ahora mismo, ver lo invisible, el don de la percepción espiritual en Eliseo. Hay personas que entran a un lugar y saben, sin que nadie les diga nada, que algo no está bien. Hay personas que conocen a alguien por primera vez y sienten en su espíritu algo que sus ojos no pueden ver, algo que no cuadra, algo que detrás de la sonrisa amable y las palabras correctas se oculta una oscuridad que el don detecta antes de que el razonamiento lo confirme. Hay personas que leen entre líneas, no de textos escritos, sino de situaciones espirituales invisibles para la mayoría. No es magia, no es superstición, no es paranoia, es discernimiento de espíritus y es uno de los dones más poderosos y más incomprendidos que el Espíritu Santo otorga a quienes lleva el don más peligroso de todos. El profeta Eliseo vivía en una dimensión de percepción espiritual que lo diferenciaba de todos a su alrededor. En Segunda de Reyes, capítulo 6, cuando el rey de Siria enviaba sus ejércitos contra Israel, Eliseo siempre sabía de antemano los movimientos del enemigo. No porque tuviera espías, no porque tuviera una red de inteligencia humana, sino porque vivía en una dimensión donde los planes del enemigo eran visibles para su espíritu. El rey sirio se preguntaba quién era el espía en su campo, quién estaba filtrando información, y sus siervos le respondieron con una frase que detiene el aliento. Eliseo, el profeta que está en Israel, declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12. El don de Eliseo penetraba paredes, penetraba secretos. Penetraba la oscuridad de los planes que los enemigos de Israel creían completamente ocultos. Pero la escena más impactante de la vida de Eliseo es la que involucra a su siervo Giesi. Cuando el ejército sirio rodeó la ciudad de Dotán de noche, Giesi salió de madrugada y vio la ciudad cercada de caballos y carros y entró en pánico. Corrió a Eliseo y le dijo: «¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos?». Y Eliseo respondió con una calma que solo puede venir de quien ve lo que los demás no pueden ver. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y luego oró: «Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Y Dios abrió los ojos del joven y vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. El problema de Giesi no era la situación, era la perspectiva. No podía ver lo que Eliseo ya veía. El mismo monte, la misma madrugada, la misma realidad, pero dos percepciones completamente diferentes. El don de percepción espiritual te permite ver la situación real detrás de la situación aparente. Te permite percibir si detrás de una persona hay una obra de liberación pendiente, si un espíritu de engaño está operando en una relación que parece sana, si la atmósfera de un lugar está cargada de opresión aunque todo a la vista parezca normal.
Te permite identificar el espíritu detrás de una doctrina que suena bíblicamente correcta, pero que huele a veneno. Te permite reconocer la voz de Dios entre el ruido de 1000 voces que compiten por tu atención, porque tu espíritu ha sido entrenado en la presencia de Dios para distinguir lo verdadero de la imitación. Los neurólogos han documentado que ciertas personas muestran una activación significativamente mayor en la ínsula, una región cerebral asociada con la conciencia interoceptiva, la detección de señales corporales internas y la empatía profunda. Esta hipersensibilidad neurológica se traduce en una capacidad aumentada para percibir señales sociales, emocionales y contextuales que la mayoría ignora o procesa de manera superficial. Estas personas literalmente procesan más información por unidad de tiempo y lo hacen en capas más profundas de la experiencia subjetiva. Pero en la persona ungida, esta capacidad biológica ha sido santificada y elevada por el Espíritu Santo hasta convertirla en un radar espiritual de precisión sobrenatural que va mucho más allá de lo que la neurología puede explicar. Si eres alguien que percibe lo que otros no perciben, que siente lo que no puede explicar con palabras, que en ocasiones ha dicho algo no está bien aquí, antes de que nadie confirmara nada y tenía razón, que distingue instintivamente entre lo genuino y lo falso en las personas antes de que se rebelen, que en momentos de oración ve con el ojo del Espíritu escenas o imágenes que luego encuentran correspondencia en la realidad. Entonces llevas en ti el don de la percepción espiritual. Cuídalo, cultívalo. No lo confundas con desconfianza o suspicacia. Purifícalo en la oración. Porque lo que ves en el Espíritu hoy puede ser exactamente lo que alguien necesita que declares mañana. Has llegado al final y quiero que sepas que eso no es un detalle menor. En un mundo donde la atención promedio dura apenas segundos, donde las pantallas compiten ferozmente por capturar cada fracción de tu tiempo, donde el entretenimiento inmediato compite con la profundidad espiritual cada vez que abres tu dispositivo, tú elegiste quedarte, tú elegiste escuchar, tú elegiste permanecer hasta el final de un mensaje que el Espíritu Santo preparó para tocar algo en lo más profundo de tu corazón. Eso dice mucho de ti, eso dice mucho de tu hambre espiritual. Eso dice mucho de la obra que Dios está realizando en tu vida en este tiempo, aunque quizás tú mismo no la veas completamente todavía. Pocos llegan hasta aquí, y los que llegan no llegan por casualidad. Llegan porque el Espíritu Santo los guía, porque algo dentro de ellos reconoce la voz de Dios cuando la escucha, aunque no siempre pueda explicarlo con palabras. Porque hay un llamado en ellos que está siendo despertado con cada palabra que reciben, con cada enseñanza que los desafía a ir más profundo, con cada momento de encuentro genuino con la presencia de Dios. Y hoy recibiste un poco más de fuego para seguir ardiendo, un poco más de claridad sobre quién eres. Un poco más de confirmación de que lo que llevas en tu interior no es un error, sino un diseño eterno. Hoy exploramos 8 marcas del don más peligroso de todos. Viste el peso que Jeremías no podía soltar, aunque lo intentara. El fuego en sus huesos que le impedía callar la voz de Dios. Estuviste en el desierto de Arabia, donde Pablo fue formado en el silencio durante 3 años antes de sacudir el mundo conocido. Acompañaste a José en la noche de sus sueños, cuando el cielo le habló en imágenes que tardaron 13 años en tener sentido completo. Miraste el rostro de ángel de Esteban mientras las piedras caían, y aprendiste que el rechazo de los hombres puede ser la semilla de la conversión de los que mañana serán apóstoles. Sentiste la intercesión que sangra de Moisés en la cima del monte, con su propio nombre apostado ante Dios por el bien de un pueblo que no lo merecía.
Viste el mundo invisible que Eliseo habitaba, donde los ejércitos celestiales eran más reales que las amenazas sirias. Escuchaste el poder de la lengua ungida que el libro de Proverbios describe como portadora de vida y muerte. Y estuviste bajo el enebro con Elías, el profeta exhausto que recibió pan de Dios antes de enfrentar su siguiente montaña. 8 espejos espirituales, 8 reflejos de lo que Dios pone en aquellos que lleva consigo para una misión que excede la comprensión humana. Y en alguno de ellos te viste. En alguno de ellos tu espíritu dijo, eso soy yo. En alguno de ellos algo se movió en tu interior que no tenía nombre antes de este mensaje y que ahora comienza a tenerlo. Eso no fue accidental. Eso fue el Espíritu Santo haciendo su trabajo. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Quiero saber quiénes son los escogidos que llegaron hasta el final de este mensaje. Quiero conocer los nombres de los que permanecieron hasta aquí, de los que el Espíritu Santo trajo y mantuvo en este lugar de encuentro espiritual. Por eso, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: soy ungido y el fuego no se apaga. Esa declaración es tu firma espiritual, es la prueba de que estuviste aquí, de que recibiste la palabra, de que el don que Dios puso en ti está siendo activado en este momento. Quiero leer tu nombre. Quiero que el cielo registre tu declaración de fe hoy. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. No te pido que lo hagas por mí, te pido que lo hagas por ti, porque cada vídeo de este espacio es una hoguera en medio del desierto, un faro en medio de la oscuridad, un mensaje preparado con oración y con la guía genuina del Espíritu Santo para personas como tú, que necesitan escuchar a Dios hablar con claridad en medio del ruido del mundo. Muchos de quienes están en este canal no tienen una iglesia a la cual asistir. No tienen un pastor que los llame. No tienen a quien pedirle una palabra de aliento en la madrugada cuando el peso es demasiado para cargarlo solo. Este canal es, para muchos de ellos, el único espacio sagrado que tienen cada semana. Al suscribirte, te conviertes en parte de esa comunidad. Y esa suscripción ayuda a que el algoritmo lleve estas hogueras a más personas que las necesitan urgentemente. Si ya estás suscrito, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por seguir eligiendo este espacio para nutrir tu espíritu semana tras semana. Eres parte de algo que Dios está construyendo con cada persona que permanece, con cada corazón que se abre, con cada vida que es tocada. Que Él te bendiga ricamente por esa elección, y quiero invitarte también a convertirte en miembro de este canal. Tu contribución como miembro, por pequeña que sea en términos económicos, es una inversión real en el reino de Dios. Es pan espiritual que llega a hermanos que no conoces, pero a quienes amas en Cristo. Los miembros son los pilares que sostienen este ministerio en pie. Son los que hacen posible que este fuego siga ardiendo, que estos mensajes sigan siendo producidos, que miles de personas sigan recibiendo la palabra que necesitan. Si ya eres miembro, que Dios te lo multiplique de maneras que aún no puedes imaginar. Si aún no lo eres, el botón está justo debajo de este vídeo. Considera ese paso. Es una inversión en lo eterno. Y ahora, antes de cerrar, quiero que hagas algo conmigo donde quiera que estés. Levanta tus manos, cierra los ojos por un momento y dile al Señor gracias. Gracias porque hoy, con todo lo que tiene de carga y de belleza, de lucha y de gracia, es un día que Él diseñó. Gracias porque Él habló hoy a tu corazón. Gracias porque el don que puso en ti no fue un accidente, sino un plan eterno. Gracias porque el fuego no se apaga. Alaba al Señor, dale toda la gloria, y nos vemos en el próximo mensaje, donde el Espíritu Santo seguirá encendiendo juntos la llama de su presencia en nuestros corazones. Que la paz del Señor sea contigo, siempre.